nosotros estábamos concentrados en Maracaibo un día antes del Mundial de Corea y Japón, cuando el boom estaba comenzando. Y si tú recuerdas, nosotros teníamos los nombres para Alemania 2006 atrás, que no era obligatorio en esos tiempos, tú jugabas solo con el número. Claro. Eso lo mandó a hacer Richard porque estábamos en la recepción y vino un fanático que tenía sombrero a la selección, bufanda y tal, en Maracaibo, y le dice a Caricari, Angelucci, ¿me firmas aquí? No, ya va, no. Te lo juro. O sea, confundí a Cari con Angelucci Bravo. Cari pequeño, bueno, sí, feíto, los dos, chiquiticos, está bien, pero Cari con Angelucci. Y Richard escuchó. Y ahí Richard dijo, no, le hay que ponerle el nombre para que sepan quiénes son los jugadores. Y empezamos a jugar con el nombre, pero es que fue una locura. Y a mí lo que me sorprende, comparándolo con hoy en día, que soy entrenador, es cómo Richard lo manejaba. Lo manejaba tan natural. Tú le pedías permiso. Papi, nosotros estábamos concentrados entre ese partido de Uruguay y yo recuerdo que todos los días de esa semana que estuvimos en el Hotel del Lago, nosotros, el pájaro pequeño y yo, almorzábamos y nos íbamos al centro comercial que estaba al lado, nos sentábamos, tomábamos café, 3, 4 horas ahí, hablando, y después regresábamos, nos vestíamos, íbamos a entrenar. Eso hoy es imposible. Y tú le pedías permiso, no, y tú le pedías permiso a Richard, voy aquí a Farmatodo a comprarlo, y Richard sí, ve. Él lo manejaba muy natural, ojo, el grupo también le respondía, porque nos portábamos bien, salíamos cuando teníamos que salir, cuando había que descansar se descansaba, pero eran otros tiempos, una locura, la verdad. Aparte era un grupo que peleábamos las cosas que teníamos que pelear como grupo, pero ese tipo de cosas que nosotros no podíamos controlar, Richard nos hacía entender que él se encargaba de eso y nosotros seguíamos lo que Richard decía. Nosotros pasamos mucha roncha, hay muchos cuentos en los vuelos, en los partidos, en los prepartidos, en los postpartidos, en la organización, y la gente nunca se enteró porque el grupo nunca hubo excusa, le poníamos el pecho a las balas cuando había que hacerlo, era un grupo de verdad espectacular. Sí, nosotros jugábamos. Y si tú analizas, por ejemplo, la eliminatoria del 2006, antes de Alemania, perdón, donde perdimos puntos en partidos importantes, pero esos días jugamos. Claro. Esos días fuimos superiores al rival, solo que nos faltaba esa experiencia de saber cerrar partidos. Pero si tú analizas Chile en San Cristóbal, si analizas Paraguay de local, Uruguay, Colombia de local, era un equipo que jugaba muy bien y tenía ese balance de gente que sabía jugar, gente que daba pausa, gente que corría, gente que te hacía una transición, gente que te tiraba un contragolpe, cuando había que meter, había que meter. Claro. Y lo más importante era que cuando hablamos de personalidad en fútbol es tener la pelota en esos momentos donde la vaina está complicada, no es una patada, es tener la pelota y jugar. Y ese grupo lo hacía. Sí, ustedes, hay un partido que están empatando aquí en Venezuela 1-1 contra Ecuador, y Richard le había puesto en el centro a Leopoldo y al Pájaro. Sí. Pájaro estaba molestado y él sacó a Leopoldo. Y ganaron ustedes 3-1. Yo entré ese día, por cierto, y yo hago la asistencia del gol de Rubens. Yo entré de lateral derecho, le dimos vuelta en 10, 15 minutos. Partido complicado, porque ese era el Ecuador mundialista jodido. Yo creo que es la suma de muchas cosas. Primero, había un entrenador que creía en su idea y que desde su personalidad sabía cómo transferir todo ese sentimiento que él llevaba por dentro de querer darle vuelta a todo el tema futbolístico en Venezuela. Y después se juntan dos generaciones que jugaban bien al fútbol. Pero era una generación terca, era una generación que no le gustaba perder y que tú podías respetar mucho al rival y el tipo que tenías al frente, Roberto Carlos, Ronaldo, pero si le tenías que pasar por encima, le pasaba por encima. Claro. Entonces nosotros nos creíamos que, yo te pongo un ejemplo, yo debuto en Costa Rica, partido amistoso, fue mi debut con la selección, luego jugué en La Paz, ¿ok? Y después
el otro partido que jugué fechas después fue contra Paraguay, que hice gol, que ganamos 3-1 en San Cristóbal, y cerramos la eliminatoria en Brasil. Sí. Y yo recuerdo decirle a mi esposa y a mi papá, la primera pelota que agarre yo, se la voy a tirar larga a Roberto Carlos, porque yo quiero saber cuán rápido es. Yo aquí en Venezuela se la tiro larga a todo el mundo y le paso por encima a todo el mundo. Yo quiero saber cuán rápido es. Y yo recuerdo agarrar la pelota, se la tiré larga, lo dejé atrás. Claro, el hijo de puta me alcanzó, pero lo dejé atrás. Entonces dije, no, yo soy más rápido que un cara dura yo. No, aparte, si tú recuerdas, yo te pongo un ejemplo, el partido de Brasil, el 5-2, el negro le tira un caño a Ronaldo dentro del área de nosotros y Richard se lo aplaudía. Todo comenzaba desde la línea. Richard te decía, tú vas a tirar caño dentro del área en defensa, tíralo, pero no la pierdas, porque si no, tíralo, pero no la pierdas. Lo que tengas que hacer, pero no la pierdas. Y claro, el negro, un atrevido, se la pisó y le metió el caño rodado. Perdimos 5-2 y el negro salió diciendo, ¿viste el caño que le hizo al gordo? Y bueno, metieron 5. Pero es que nosotros, te repito, Richard era tan inteligente. Ese boom vino tinto que tú lo puedes, es lo que tú dices, tú lo puedes llevar al lado de la presión, de presión. Sí. Nosotros lo transformamos en disfrutar. Marico, nunca hemos tenido estadios llenos. Nunca hemos tenido sponsor, nunca hemos hecho propaganda. Hacíamos propaganda No, eso no existía. Propaganda en televisión. Salías a la calle y todo el mundo te conocía. Sí. Ibas a entrenar en el Sotorroso y pasabas 1 hora firmando autógrafos y firmábamos autógrafos. Nos encantaba. Estábamos disfrutando de todo lo que estábamos viviendo y transformamos lo que podía ser presión en disfrute. Y igual pasaba en la cancha. Sí, y por eso es que yo debo insistir en darte la razón con lo de Richard. Richard tenía esas ganas de torcer la historia, pero también entendía que no les podía tirar a ustedes un camión de cemento de presión. Y fíjate que eso pasa en todos los equipos. Yo tuve entrenadores buenos en mi carrera. Tuve la suerte de trabajar en el exterior. Yo trabajé con Falcioni, Maturana, el Patón Bausa, Alfaro. Y créeme, Richard es top. Ya sabemos que él sabe de fútbol, pero en su manejo era top. Esa selección era así, lo que él llamaba esa irreverencia, ¿te acuerdas su palabra? La irreverencia, pero cada palabra que él escupía por esa boca, él se lo creía y nosotros le creíamos. Claro. Y era un tipo que cuando te iba a regañar, es que era tan hijo de puta que te regañaba con calidad. A mí cuando me regañaba me decía, Héctor, puta, baja más rápido, tú quieres atacar, y no me vas a defender, voy a poner al negro Pacheco si tú no bajas. Dale, métele, baja. Y yo decía, coño, sí, Richard tiene razón. Y Richard me dijo, Héctor, mis mediocampistas son distintos a ti. A mí me gustan los mediocampistas de manejo. Me gusta Ricardo, me gusta Juan, Giovanni, Gaby, los que estaban en ese momento. Yo a ti te voy a usar como lateral y tienes que pelear el puesto con el negro Pacheco, pero mi comienzo en la selección fue muy complicado. Yo debuté con Costa Rica, me dejó fuera en el partido oficial con Colombia, no me llevó ni 5-0 contra Argentina, que fue su primer partido. Yo entro a la convocatoria de Perú, Uruguay, y me quedo en la tribuna. Si recuerdas el gol de Pequeño me abraza y yo estoy con la ropa de concentración. Y me lleva a la tribuna porque Gaby estaba lesionado y si no estaba fuera de la convocatoria. Y el negro Pacheco tiene tarjetas para jugar contra Paraguay y yo la estaba rompiendo con el Caracas en la Copa. Sí. Y ahí Richard decide, ¿te animas a jugar? Y no había terminado de decírmelo, me lo dijo ese día. Él bajó y me dijo, en el partido contra Paraguay te quiero poner, sí, yo juego lateral, le dije. Y cuando todo se alinea, me puso y yo marqué gol. Sí. Y jugué un partidazo. Y de ahí, chao. De esas barbaridades que dijo Carrasco antes del partido, Richard se las mostró, ustedes. Sí. Le sacaron copia al no existir cuando. Sí. Este fue Richard que mandó a Napoli y nos las pegó en donde comíamos. Entonces, claro, bajamos, ese era en tiempo periódico. Tú ahí bajabas y buscabas la prensa para leer, porque, bueno.
Claro. Y claro, cuando nosotros nos encontramos con eso y nos explicaron lo que estaba pasando, aparte el primer día fue el no existir con los 11 muñequitos. Y el segundo día fue brindaremos con vino tinto, chevantón. Y eso aparecía pegado en el lobby o donde comíamos, en el restaurante. Y imagínate la bronca. Eso sí, No, Richard nos dijo, coño, no vayan a hacerse expulsar. eso era lo único que tenían que hacer. Transformen esa bronca en fútbol. No quiero patada, no quiero pelea, no quiero nada de eso. Me gusta el teatro. Nosotros estábamos en nuestro mundo. Incluso teníamos un centro comercial pegado al hotel y bajábamos. Richard nos daba nuestras horas libres para dar una vuelta. Íbamos, entrenábamos. Hicimos el reconocimiento del centenario el día anterior. Normal.